Este tema concretamente de la parapsicología en el cine, concretamente, no sé si recordaréis que en la revista de la Sociedad Española de Parapsicología ya hace más de 6 años publicaba un artículo sobre este mismo tema en el que señalaba también la necesidad o la posibilidad de la creación de un nuevo género cinematográfico sobre este tema. José Uña es un prestigioso guionista de cine y de televisión, está me imagino que muchos de vosotros sí que le conoceréis y desde luego yo creo que para hablar de este tema va a ser la persona más indicada. Yo sin más y le doy paso a él porque después veremos la película y ya después volveremos otra vez a entrar en la conversación. Buenos días. Vamos a comenzar de una manera totalmente imprevista y que no tiene nada que ver ni con cine mucho, pero con parapsicología no. Y es que anoche murió Jacques Tati. Y antes de comenzar con el tema que nos trae, me parece totalmente necesario, y yo lo siento además, hablar algo, por muy breve que sea, de él, y hacerle ese pequeño homenaje a un gran director que ha muerto, que murió anoche. Jacques Tati es el mejor cineasta cómico francés desde Max Linder, y es además un cineasta francés con tanto rigor como el propio Robert Bresson. Era un agudo observador de todo lo que pasaba a su alrededor, y así montaba sus películas, observando. No escribía guión porque según él no podía hacer cine como se hace en Panecillo, y tardaba años en hacer las películas. Montaba los gags, montaba la música, montaba los personajes, montaba los diálogos, todo a base de retener datos en la memoria, y luego rodaba y después montaba de una manera muy particular. En sus películas se habla muy poco. Sin embargo, va a pasar a la historia del cine como uno de los directores que mejor ha usado la banda sonora. Y él utilizaba esa banda sonora a base de ruidos, a base de música y a base de unos diálogos entre oídos casi. Jacques Tati era un hombre que por esa perspicacia, esa agudeza en la observación, parece que contempla a sus propios personajes con una cierta crueldad. Sin embargo, yo creo que el cine de Jacques Tati es pura poesía. Jacques Tati es el autor de películas como Mi tío, es el autor de películas como Playtime, como Las vacaciones de Mr. Unlock, o como, no recuerdo así ninguna otra más, porque estoy improvisando un poco al hilo de la propia noticia, pero en cualquier caso creo que nos sitúan al personaje, que descanse en paz y que allí donde esté pues siga haciendo esas entrañables películas. Y ahora podemos pasar a... Pues vamos a pasar entonces en primer lugar a ver la película, que es un pequeño... en vez de poner una película de larga duración, hemos preferido poner una película de una duración más corta para que nos dé tiempo posteriormente a que pueda desarrollar la conferencia y podamos al último momento entrar en un diálogo. Yo creo que mejor empezamos ya directamente para hablar del tema que hoy nos ha traído aquí, que es el de la parapsicología en el cine. Bien, pues, las secuencias que acabamos de ver son de la película Exorcismo, dirigida por Juan Bosch en 1974 y con guión de Jacinto Molina y de Juan Bosch. Yo creo que merece la pena detenerse, aunque sea brevemente, en la biografía de estos dos personajes de nuestra cinematografía, porque son muy significativos de lo que a continuación vamos a decir y de lo que después se va a debatir. Juan Bosch Palau es un técnico de los estudios catalanes. Empieza como técnico haciendo de todo. Se asocia a la producción con Germán Lorente y después pasa a dirigir sus propias películas. Es un director que siempre ha hecho películas de género, un tema que vamos a tocar también mucho hoy. Y del policíaco pasa al cine de playa, allá por los años del boom turístico, y tiene en su haber una película que es Bahía de Palma, famosa porque es la primera película española donde aparecen señoritas con esa nefasta prenda por entonces que se llamaba bikini. Practica después el espagueti y la comedia ibérica del subdesarrollo, pero ya con destape. De entre su filmografía, sus perlas cultivadas, las que creo que son más significativas de él, he sacado las siguientes: 61, Sendas marcadas; 62, Bahía de Palma;
68, La viudita Yeye y Chico Chicabum. En el 70, Abre tu fosa, amigo, llega Sabata. En el 71, Los buitres cavarán tu fosa. En el 72, Los ojos del asesino. En el 75, La dudosa virilidad de Cristóbal. En el 76, Mauricio Monamur. En el 78, 40 años sin seso. Y espero que comprendan que aquí les pierdo la pista total y absolutamente. Jacinto Molina, alias Paul Nachi, alias David Molla. Es un hombre polifacético. Inicia las carreras de ingeniero agrónomo y de arquitectura. Diseña libros, diseña portadas de discos, se dedica al deporte. En el deporte es levantador de pesas y consigue un éxito importante al ser campeón de España e incluso participar en una olimpiada. Y en el año 76, tocado por la gracia del cine, lo deja todo, se dedica exclusivamente al cine, escribe sus guiones y se dedica además a interpretar. Se dedica también a hacer aquello que le dejan hacer directores como Eguilu, Lazaga, Ozores y Muroto. Películas suyas muy características son La noche del hombre lobo, La furia del hombre lobo, La marca del hombre lobo, Doctor Jekyll y el hombre lobo, La noche de Walpurgis, El retorno de Walpurgis, Exorcismo, que es la que acabamos de ver, o La muerte de un kinky. En todas ellas, Nachi deja el sello de Nachi. Son películas de Nachi, ante todo las dirija quien las dirija, y esto es un mérito que hay que reconocerlo. Consigue además un premio en la segunda convención del cine fantástico de París y es el principal introductor del género de terror en España con muy bajos presupuestos, mérito que también hay que reconocerle a Paul Nachi. Se va a especializar en la mezcla, lo acabamos de ver aquí insinuado, pero creo que claramente, se mezcla varios monstruos en una misma película. Y también es el actor, el intérprete de un personaje que él crea que se llama Valdemar Daninsky, que interpreta nada menos que 7 veces a lo largo de toda su carrera. Introduce como innovación elementos eróticos, religiosos y mágicos en la mitología típica del cine de terror. Y es un entusiasta del maquillaje y del transformismo, méritos que también le reconocemos. Consigue exportar sus películas a Europa, mérito que también se le reconoce. Pero las primeras, no estas, sino aquellas que se llaman, de aquel famoso subgénero que se llamó el terror de tipas. Después se pasa a dirigir sexy terror y ahí le cambia un poco la suerte. Hasta ahora solo ha realizado 3 películas de este subgénero, que son en el 76 Inquisición y en el 77 El huerto del francés y las 3 noches eróticas del Marqués de Sade. Tal vez Jacinto Molina se mereciera otro ambiente cinematográfico y desde luego otras condiciones de profesión. Pero al margen de cualquier consideración, este trozo de película me viene muy bien para iniciar la exposición de cuanto quiero decir. Eso sí, advirtiendo que el equipo de este programa y la dirección de este programa, ya lo hemos repetido varias veces, pero que no depende de nosotros, que hay instancias responsables por encima que se encargan de la distribución cinematográfica, y que nosotros hubiéramos querido La semilla del diablo, o Carrie, o Suspense, o Cuentos de la luna pálida, pero que hay imponderables, etcétera, etcétera, y todas esas cosas que se dicen actualmente. El caso es que acabamos de ver lo que acabamos de ver. O sea, una primera diferenciación ya puede ser que hay películas de terror y que hay películas terroríficas. Y digo que en cualquier caso me viene bien para comenzar porque el primer recuerdo que yo tengo de la parapsicología es precisamente cinematográfico. Para dar ambiente me van ustedes a permitir que les cuente que fue una noche fría, porque estas cosas siempre pasan en una noche fría de invierno, y en el frío salón de cine de mi pueblo, donde vi a un actor bajete, regordete, mofletudo, que con un acento muy trágico predecía: veo jarrones rotos, flores pisadas y una voz que dice: ya no hay peligro. Con acento mucho más patético aún, yo entonces no sabía que eso era estar en trance. Se levanta de la butaca de un espectáculo en el que está, identifica a una señora que está en la sala y a la que no conoce de nada, la identifica por su ropa y sobre todo por detalles familiares. Por ejemplo, le dice que tiene 2 niños maravillosos y rubios, como todos los niños americanos, y que están solos en su casa, como todos los niños americanos, y que se vaya corriendo porque su casa ha empezado a arder. La impresión debió de ser grande. Digo la impresión mía, desde luego la impresión de la señora fue horrible porque se levantó corriendo de la butaca y se fue a su casa. Y digo que mi impresión también debió de ser grande, a juzgar por la presencia tan viva del recuerdo que ha motivado el posterior conocimiento
por el que llegué a saber que aquel personaje era un paranoico, que lo que sucedió ante el espejo mientras abrochaba los tirantes y decía eso de las flores pisadas era un acto de premonición, y que aquel actor maravilloso y que aquel buen actor a quien hacían hacer de malo era nada menos que Edward G. Robinson. El recuerdo de la película, o de las películas, porque ahora mismo no descarto la posibilidad de que sean todas las películas las que se confunden en mi memoria, es nulo o es borroso. Y no puedo, por tanto, asegurar sus títulos, aunque sí que tengo razones suficientes para creer que debe de tratarse de 1000 ojos tiene la noche o de Martes Negro, sin excluir, por supuesto, que no sean estas y que sí sean otras, porque al fin y al cabo ni soy un dotado, ni estoy iniciado en el difícil ejercicio de la clarividencia. El recuerdo de esta película sí fue persistente, ha sido persistente. A menudo he rememorado la trama y el desenlace, y poco a poco se han ido confundiendo hasta perderse las fisonomías de todos los demás personajes allí donde las guardaba desde niño. Dejé de ver claramente la trama hasta perder la historia. Se fueron borrando detalles. Olvidé el título o los títulos de las películas, los nombres de la pareja de los protagonistas. Pero quedó muy vivo el recuerdo de aquellas dos secuencias imborrables de un Edward G. Robinson encarnando a un personaje que tenía muy poco común, que estaba totalmente fuera de los personajes habituales del cine y que cobró en mi ánimo desde entonces dimensiones de auténtico y de único protagonista. En el roce con la parapsicología a través del cine ya se me adquirió algo que jamás se ha borrado de mí. Desde entonces he interpretado las secuencias pues, de muy diversas maneras. Nunca tuve una desilusión con estos hechos cinematográficos, a diferencia de lo que sí me ha ocurrido al rememorar otras historias también aprisionadas en viejos recuerdos y queridos recuerdos. Siempre tuve la sensación de estar ante la puerta de un misterio muy atractivo. Descubrí detalles nuevos cada vez y la emoción perduró a través de todas y de cada una de las explicaciones que me he ido dando hasta llegar al máximo a ese momento en el que pude contemplar estos hechos a la luz un poco difusa y ancestral de la parapsicología. Esta vivencia siempre me rondó de cerca y me hizo reflexionar sobre las posibilidades conjuntas del cine y de la ciencia psicológica de la vanguardia que entiendo que es la parapsicología. Y lo que sigue, de algún modo, es el resultado de esas reflexiones tras la búsqueda del motivo que hizo tan profundo el surco en mi memoria y que removió en mi ánimo unas capas cenagosas y bastante animales que habían estado quietas hasta entonces, que supo darme algo que otras películas no han sabido dar. Y así, hoy, a pesar de las películas con temas tomados de parapsicología estrenadas últimamente, no parece que se estén dando las adecuadas respuestas como para la formación de un género fílmico. Y esto se perfila ya, ahora, en el momento mismo en el que estamos muy próximos para que pueda ser historiado con cierta perspectiva, y ahora, en este momento, en el que, por otra parte, comienza a desarrollarse el fenómeno paranormal en el cine. Tal vez estas sean las causas por las que el hecho no haya recibido la atención crítica proporcionada a las posibilidades de las que estoy convencido que tienen, ni tampoco se hayan realizado trabajos, si no ya totales, al menos parciales, o significativos dentro de la obra, de la filmografía, de aquellos realizadores que han tratado el tema, entre los que se cuentan nada más y nada menos Mizoguchi, Hathaway, Frisland, Hitchcock, Minelli, Turner, Chaplin, Dreyer, Mankiewicz, entre los clásicos, o Clayton, René, Berlanga, Saura, Roger Corman, Polanski o Brian De Palma, entre esa llamada generación media y los llamados nuevos realizadores. Esta escasez de atención crítica quizás sea debida, seguro que es debida al uso que de lo paranormal se está haciendo por los cineastas. Ninguno se ha planteado el hecho paranormal en sí, centrando en él la atención fílmica y buscando los códigos que identifiquen y que configuran un género. Todos han optado por servirse de estos casos paranormales para atender a un mercado que demanda emociones más fuertes y cosas más insólitas que ver. Y así el espabilado marketing cinematográfico ha tenido en la parapsicología la temática con que renovar, no tanto renovar, sino tal vez mejor poner al día
un viejo, tradicional y muy querido género para todos los cineastas o para todos los que nos gusten el cine, como es el de terror. Y esto sucede pese a las analogías que están entre el cine y la parapsicología. Jan Eystein decía, Jan Eystein, un director y un crítico y un ensayista, dice en su libro El espíritu del cine, que el cine es psíquico. Y efectivamente, entre las cualidades reconocidas y aceptadas del hecho cinematográfico están, por ejemplo, la introspección en el alma de los personajes, el poder saber cómo un personaje es por dentro, no solo por fuera, que es evidente, sino también por dentro, qué piensa, cómo se engaña, qué oculta, qué sabe. También está la visión personal del autor sobre la vida y sobre las relaciones humanas, que van a dar lugar a las películas de tesis, nos gusten o no, o al cine de autor, estemos de acuerdo con él o no estemos de acuerdo con él. Da también una particular versión de cada receptor del cine. Evidentemente, cada uno tiene una particular lectura, que se dice hoy, de la película que se está viendo. Además, el cine es una de las artes donde quedan patentes y expresadas más intencionalidades no conscientes del autor, llegando a ser, en muchos casos, una auténtica pintura mediúnica del ego profundo tanto del realizador como del espectador o como de una sociedad completa y compleja. Y aquí sí quisiera recordar cuánto de premonición del advenimiento del nazismo tuvo una película como El gabinete del doctor Caligari, realizada en 1919 y realizada por Robert Wine. El valor de una imagen no solo radica en su poder de representación, o sea, no solo es soporte de lo real, no solo es aportación de datos de lo real o reflejo de lo real. El valor de una imagen es principalmente su poder de evocación. Una imagen puede ser vehículo de la expresión subjetiva de un creador, o puede ser también de un mensaje concreto, o puede ser vehículo de una realidad concreta. Y estos tres elementos combinados entre sí de manera individual pueden enfrentarse al espectador, y ese espectador emitirá un juicio que puede ser la total indiferencia, no me interesa para nada esta película, o exteriorizarse en una actitud que puede ser de repulsa, odio cordialmente esta película. Las operaciones mentales llevadas a cabo por el espectador de imágenes son complejas y difieren de un individuo a otro a partir de un filme objetivo, les estoy leyendo una cita, a partir de un filme objetivo ofrecido se obtienen múltiples filmes subjetivos recibidos según Anne-Marie Tribault-Loland. En cualquier caso, una imagen o un grupo de ellas presenta siempre un valor de testimonio pese a las posibles manipulaciones que se dan, porque el coeficiente de realidad de las imágenes en la conciencia colectiva se mantiene muy alto, lo afirma también la propia autora. Pero el cine no solo es psíquico, el cine es también parapsíquico, el cine es paranormal. Yo siempre tuve la sensación de que la parapsicología espera al cine desde que un otoño de 1896 un ómnibus se metamorfosea en un coche funerario. Desde que Méliès, con sus trucos, consigue las llaves de un nuevo mundo, leo citas textuales, según afirma Burman. Desde que Abel Gance afirma que en el cine lo que cuenta es el alma de la imagen, y no solo el alma de la imagen, sino lo que cuenta es el alma del propio cine. Ese cine que, según Méliès, nos pone el mundo al alcance de la mano. Está empezando a pasar el momento en que, para racionalizar el fenómeno paranormal, el dios guionista, que es un demiurgo engañador, y yo le aconsejo a ustedes que nunca se fíen de un guionista, recurre a trucos para doblegar los fenómenos paranormales, para doblegarlos bajo nuevas formas, viejas formas aceptadas y por lo tanto mucho más tranquilizadoras. Y así esa tonadilla fría, la risa sarcástica o las inquietantes presencias de los amantes muertos en suspense se nos presentan no como manifestaciones puramente parapsicológicas, sino posiblemente como producto de la frustración de la institutriz Deborah Kerr. La presencia del ectoplasma en Halle es la alucinación de un joven loco. El amor entre la fantasmal dama y el protagonista de los cuentos de la luna pálida pues no es más que un inquietante sueño, pero sueño al fin y al cabo y nada más que sueño. El esquema básico de las películas de terror suele ser el llenar toda la primera parte de la película de desconcertantes pistas, de unos supuestos horrores sobrehumanos, de misteriosos
y de misterios que vienen del más allá, hasta que el poder racional del héroe hace encajar en la mente de cada espectador toda esa sobrecogedora apariencia. Aquí no ha pasado nada, señores, todo tiene su explicación y adelante. Afortunadamente no todo tiene su explicación y sí hay películas en las que la ambigüedad sigue siendo un tema inquietante. Afortunadamente ya se van viendo películas sin posteriores explicaciones lógicas del fenómeno paranormal. Explicaciones que por otra parte desvelan el fenómeno y lo encuadran dentro de alguna de las otras ciencias tradicionales, o sea, la ausentan del campo propio y específico de la parapsicología. Es este escamoteo de lo paranormal lo que hay que evitar para conseguir una configuración genérica. Que la presentación de los hechos paranormales deje de ser pesadilla fugaz o deje de ser producto de la neurosis del protagonista, trivializando así el fenómeno. Debe de convertirse en un hecho vivo, en una fuerza presente, y como tal debe de ser tratado. En los comienzos del cine y de la parapsicología existe el mismo asombro ante una realidad inmediata. Hay un paralelismo muy claro entre el asombro de aquellos primeros espectadores que al ver en la pantalla la entrada de un tren en una estación se levantan y despavoridos corren y se van de la sala, y la general admiración que despiertan hoy las manifestaciones de Pez de Croisset, las experiencias de Jung o los resultados obtenidos en un estado sin omega. En los comienzos hay también otro parámetro. El cine no fue inventado por sabios, o sea, no fue inventado por hombres que dominaban las leyes del fenómeno, sino por hombres que hicieron una demostración práctica de unas leyes que desconocían. Igual sucede con la parapsicología. Leo, a través de los estados y procesos psi omega, estas facultades del ser humano, se está refiriendo Ramos Pereira a las formas de expresión profunda de los estados de conciencia, pueden ser excitadas o revitalizadas y estudiadas posteriormente en el laboratorio. O sea que son fenómenos estudiados, observados o provocados, desconociendo sus leyes. Y esto lo hacen hombres investigadores que son grandes inquietos, a veces molestos cuestionadores, algunas otras revolucionarios conceptistas, audaces hipotéticos, desconcertantes teóricos la mayoría de las veces, espontáneos, contradictorios, en cualquier caso apasionados y apasionantes personajes. Las analogías siguen. La sesión del cine revela caracteres parahipnóticos: oscuridad, hechizo por la imagen, relajación confortable, pasividad e impotencia física. Entre esta afirmación de Edgar Morin y un estado psi omega en el momento de la conexión psíquica hay una correspondencia clara. En uno y en otro estado, mientras vivimos vidas y sentimientos ajenos, seguimos siendo nosotros mismos. Del mismo modo que un parapsiconauta en un estado psi omega es un personaje de los tiempos pretéritos y de la lejana galaxia, ve el pasado y puede predecir incluso el futuro, y posteriormente trascender esa información, juzgarla incluso, en la medida en que ese es un estado, no es otra cosa que la manifestación de los propios fantasmas ancestrales. Así un espectador ante una película es la acción, trascendida y juzgada también, que se está viviendo, aunque sin poder encarnarla, ni dar cuerpo fuera de su espíritu a una creación que en el cine sigue siendo ectoplasma. Pero este estudio lo dejo a los parapsicólogos. La conclusión que sí me es válida sacar es que el cine, complejo de realidad y de irrealidad, determinante de un estado mixto que cabalga sobre el estado de vigilia y el sueño, es un caldo de cultivo propicio para la parapsicología, porque el cine es el éxtasis de nuestro tiempo, que participa a la vez de la embriaguez física y de trances espirituales e intelectuales. O sea, que logra un estado de conciencia que puede considerarse como una paragnosis. Y es que el cine no solo es psíquico, sino que el filme está construido a manera y semejanza de nuestro psiquismo total. Y por lo tanto el campo del cine se amplía y se encoge al mismo tiempo a las dimensiones del campo mental. Con lo cual, su entronque con la parapsicología se logra a través de las analogías que estamos viendo entre ambos. Y porque es justo pensar que si el cine es la imagen de nuestro psiquismo es la imagen del cine. Y que si la parapsicología es una parcela indeterminada por el momento del psique, el cine cae dentro del campo parapsicológico según la conclusión de un muy elemental silogismo. Dicho de una vez, el hombre imaginario de la parapsicología
es el hombre imaginario del cine que estudiara Edgar Morin. El cine, para profundizar un poco más en estas analogías, da una nueva constante del tiempo. Vamos a ver cuáles son esas constantes del tiempo nuevas. Dilata el tiempo. Y aquí recordamos esa escena de La piel suave de Truffaut, en la que los personajes, los protagonistas, él y ella, se encuentran en un ascensor, se atraen a través de las miradas en un principio ya de una manera fuerte, y mientras tanto el ascensor sube y sube y sube 4 veces lo que en realidad sube según la propia película. Dilata el tiempo, que es lo que nos interesa. También lo detiene. Yo creo que todos recordamos las burbujas, las olas y las espirales, aquellas que salían en la pantalla de los ojos, de la mente o de los oídos del protagonista de las películas más clásicas, y que nos venían a decir que el tiempo se detiene ahí. Después vendrá otra cosa, pero el tiempo se detiene. El cine tiene la posibilidad de detener el tiempo. Hay una película en que esto se usa de manera muy clara, que es Límite, punto de regreso, de Serafin. También simultanea el tiempo, de dos maneras. En montaje paralelo, al ver un tiempo que ocurre y otro tiempo que ocurre diferente, pero al mismo tiempo simultáneo, o también a través de la división de la pantalla en la que vemos varios tiempos a la vez. Hace retroceder al tiempo y surgen así los flashbacks, que de una gran importancia dramática en el cine y que tan buen juego dramático han dado en muchísimas películas. Y acelera el tiempo en las llamadas elipsis temporales, que no son otra cosa que prescindir de aquel tiempo que dramáticamente no interesa. Y pregunto, ¿no hacen esto mismo con el tiempo algunos de los sensitivos en un estado psi omega? Y con el espacio ocurre otro tanto. Es idéntico el juego innovador y cambiante en el espacio que el cine hace. Hay ubicuidad del espacio. Las escenas montadas en paralelo, en las que podemos ver dos espacios al mismo tiempo. Hay también una omisión del espacio, las llamadas elipsis espaciales, que se corresponden con las elipsis temporales de las que acabamos de hablar. Hay un transporte a otros espacios nuevos y desconocidos. El espacio de fuera, no hace falta poner ningún ejemplo, y el espacio de dentro. Y aquí hay una película total en este sentido, donde es una película de Richard Fleischer que se llama Viaje alucinante, sobre una novela de Asimov, donde los personajes hacen un viaje por el interior del cuerpo humano. También simultanea el espacio del presente con espacios del pasado y con espacios imaginados. Johnny cogió su fusil de Dalton Trumbo, puede ser una película típica de este caso, donde hay que estar muy atento, no para reconocer el tiempo presente, que el tiempo presente es claramente diferenciable porque es aquel momento en el que aparece el cuerpo de Johnny completamente mutilado después de explosionar la bomba. Pero hay que estar un poco más atento para saber las vueltas atrás, los flashbacks que se producen a diversos cortes de tiempo y que se simultanean sin continuidad con las ensoñaciones y con las imaginaciones en estado de conciencia del propio personaje. El espacio en el cine, por fin, también se trocea y diversifica las acciones. ¿Y no es esto lo mismo que hacen algunos sensitivos en estado psi omega con el espacio? En cuanto a la visión de un objeto cualquiera, o de una persona, o de un paisaje, en el cine se dan las siguientes. La visión objetiva, que es la visión meramente fotográfica, y la visión subjetiva, que es la visión de un personaje. Vemos a ese objeto, a esa persona, a ese paisaje, desde todos los ángulos, desde arriba, desde abajo, desde adelante, desde atrás, y va a dar lugar a lo que se llaman las tomas en cine. Lo vemos también desde todas las distancias, desde cerca, desde lejos, grande, pequeño, y va a dar lugar a lo que forman los planos. Y tomas y planos son dos modalidades que dan lugar al específico lenguaje fílmico. Y no es esta la visión de un sensitivo en un estado psi omega, por solo mencionar, porque es muy comúnmente aceptado, que la capacidad que tiene el cine de emitir mensajes subliminales, tan ricos en sugerencias paranormales, por ejemplo. Pero hay otro aspecto cinematográfico de gran valor para la parapsicología, que es el documental. Digamos del documental que puede ser para la parapsicología el medio de comunicación que informe sobre ella de una manera viva, de una manera directa y de una manera realista, sabiendo que la información es la propiedad de la comunicación, cuyo dato elimina la incertidumbre. Y precisamente para eliminar la incertidumbre, para bloquear ese escepticismo
con que el gran público, no sé si generalizado, pero por lo menos con que el gran público rodea hoy a los fenómenos parapsicológicos, podría ser utilizado el documental. Y subrayo de que podría ser utilizado el documental. Ningún género mejor capacitado que este para mostrar los fenómenos paranormales y mostrarlos en toda la amplitud de su gama, con un aire a la vez de documento y de espectáculo, con un aire a la vez de evasión y científico. Yo confío en que el cine sea el medio idóneo porque la pantalla tiende siempre a subrayar la esencial singularidad de la existencia. Y como tal singularidad esencial de la existencia puede tomarse hoy la parapsicología, que al ser mostrada con ese realismo tan cercano que estamos pidiendo, siempre nos estará remitiendo aún más allá, porque la gran paradoja del cine es que es un arte de lo real, pero que se halla al borde de lo fantástico. Puede haber una adecuación mayor entre un tema y el medio de expresión, y es que el cine abre más que circunscribe. El cine desarrolla a través de sus grandes temas la ley esencial del espacio, que es la comunicación universal. Y siendo, como también es un proceso comunicativo, y por lo tanto es el puente o la escalera de algo que no alcanzamos a comprender, el cine, como todo proceso creativo, goza, creo yo, de un cierto conocimiento paranormal. Pero reconozco que todo lo dicho anteriormente es una especulación por mi parte o una manifestación de buenos deseos. ¿Cuál ha sido el empleo real de las posibilidades cinematográficas en relación con lo paranormal? Y aquí entro en un campo que desde luego tengo que dejar en el coloquio para los parapsicólogos. Fenómenos extrasensoriales han sido utilizados en películas como Vuelve a mi lado, de Minelli, un musical con fenómenos de percepción extrasensorial y de reencarnación, un musical con maravillosas canciones de Barbara Streisand y con una muy buena interpretación de Ives Montand. Un musical de Minelli con ese toque Minelli que va de lo exquisito a lo crítico. Amenaza en la sombra, de Nicolas Roeg, donde aparecen clarividentes y alucinaciones subjetivas. Al morir la noche, película que acabamos de ver muy recientemente en televisión, los que vean televisión, por cierto. Es una película que está dedicada, de episodios, concretamente, que está dedicada, todos esos episodios y toda la película en sí está dedicada a mostrar que la premonición es un fenómeno mucho más corriente de lo que nos podemos imaginar en la vida de todos y como tal son mostrados. Los episodios los dirigen Cavalcanti, Crichton, Dearden y Robert Hartman sobre argumentos, esto es interesante, de Wells y de Benson. Pero hay dos ejemplos especialmente cinematográficos en los que quiero detenerme. En uno de ellos, en el primero, aparece una premonición de la cámara. Vemos a dos jóvenes en la barandilla de un barco donde están haciendo el crucero de luna de miel. Hablan de lo felices que son y de lo que van a hacer cuando lleguen a puerto. En ese momento esos personajes salen de escena, quedan en off, fuera de campo. La cámara hace una pequeña panorámica y se centra sobre un salvavidas del barco donde aparece el nombre fatídico que también va a dar lugar a la película, Titanic. Premonición de la cámara. Vamos a saber por ese movimiento de cámara lo que les va a pasar a esos personajes que se las prometen tan felices. Otro, Dies Irae de Dreyer, una película excepcional sin más. Aquí hay una premonición de la acción. Ana, que es la esposa joven de un viejo pastor, se ha enamorado del hijo de este pastor, de su hijastro, que es Marta. Se han enamorado irremediablemente, como yo creo que se enamora todo el mundo. Y están dando su primer paseo por el bosque cuando de pronto, premonición de la acción, cruzan de ellos una carreta llena de leña que va a ser empleada para quemar a una bruja. Fin que va a tener Ana acusada de bruja precisamente. Fenómenos de transformación se dan, hay una variante especial de la fotografía mental en El hombre con rayos X en los ojos de Corman, y hay fenómenos atmosféricos en Ave del Paraíso de Elmer Davis, donde una joven hawaiana tiene que arrojarse al volcán porque se ha enamorado de Louis Jourdan, que es un extranjero en la isla donde se desarrolla la acción, y en el momento de tirarse al volcán desaparece la maldición que pesa sobre la isla. También lo hay en Hawái, de George Roy Hill, con guionistas con Dalton Trumbo y Daniel Tara. Bueno, con guionistas así es posible cualquier cosa, desde luego, pero son creadores de ese momento mágico en el que muere Malama
y viene el viento silbante y arrasa por completo a la iglesia que se construyó desoyendo la profecía de Madame. Hay fenómenos de desplazamiento en Candy de Charles Marquand, con un inefable mar nombrando elevándose por los aires, pantorrillas al aire. Lo mismo que le sucede a nuestro Fernando Fernán Gómez, que levita en su cueva, en su eremitorio de Ana y los lobos de Carlos Saura con guión de Azcona. En Embrujada los objetos no se están quietos durante toda la película. En La tumba de Legeia de George Corman, esos movimientos de objetos son mucho más inquietantes, tal vez porque la base literaria es de Edgar Allan Poe. Fenómenos de integración los encontramos. Bueno, desde Teresa de Jesús de Juan de Orduña con guión de Pernán y de Murotti, donde la pobre Aurora Bautista sufre cismas y unos éxtasis agotadores, hasta los Jueves Milagros de Berlanga, con una reencarnación de San Dimas que es gozosa, tan gozosa que para mi gusto es la mejor película del cine religioso español. En Suspense de Clayton, con Truman Capote, sobre un relato del conocido Henry James, aparecen ectoplasmas, posesiones y alucinaciones reales, ya habíamos hablado de ello antes. Y ectoplasmas aparecen también en la versión de Hamlet de Laurence Olivier, en El fantasma y la señora Muir de Mankiewicz, que va a dar lugar a la serie de televisión homónima, que tuvo también mucho éxito, en Los cuentos de la luna pálida de Mizoguchi, en Dos en el cielo de Víctor Fleming, donde se rompe una ley comúnmente aceptada por todos los guionistas y toda la gente de cine, que es que el protagonista no puede morir al principio de la película. Aquí Spencer Tracy se muere al principísimo de la película. Lo que pasa es que después su fantasma va a estar dando guerra a lo largo de toda la película, ¿no? El otro, de José María Codina, sobre una novela de Zamacoy, y ese otro, el otro, de Robert Mulligan, que es una película muchísimo más inquietante, con ectoplasmas, con alucinaciones reales y con reencarnación, que se pasó, estoy casi seguro que se pasó, por televisión en un programa de La Clave dedicado precisamente a algún tema que tenía que ver con la parapsicología, la brujería posiblemente. Y creo que alguno de vosotros intervino, ¿verdad que fue Ramos? Creo que Ramos. Y en fin, en El resplandor de Kubrick o en Fantasma de amor de Dino Risi, donde se reencarna Romy Schneider, lo que no estaría nada de mal para que una de las actrices más bellas del cine pudiera tener su segunda oportunidad otra vez entre nosotros. Fenómenos vibratorios se dan en Halden, en Suspense, o en Ivanhoe de Richard Thornton. Fenómenos de ruptura en Terror en Amityville, donde se rompe todo, donde fue una película carísima, porque cada vez que había que repetir una escena, los productores se gastaban una auténtica fortuna. Verbales los hay en Quo Vadis, de Melville Leroy, y en el episodio del ventrílocuo de Cavalcanti, de la película de la que hablábamos antes, Al morir la noche. Telequinésicos los hay en La Furia y en Carrie, las dos de Brian De Palma. La Furia, Carrie, por cierto, que es una excelente película, que puede ser entendida como una historia de la Cenicienta al revés, donde una jovencita desairada porque su príncipe azul, que la acaba llevando al baile por fin, se ríe de ella y ella destruye a todo el pueblo. Hay en esta película, en el comienzo y en el final, dos aspectos muy significativos de todo este tema de parapsicología, brujería, iniciación, religión, que es la sangre. La sangre primera, la primera sangre menstrual, además, de Carrie joven, y el baño de sangre final de todo un pueblo. Casos de poltergeist son el tema central de Terror en Amityville, de La mansión del infierno de John Howe, o en Poltergeist, que aquí se tituló Fenómenos especiales de Todd Cooper, con guión y coproducción de Spielberg. Spielberg, el de los encuentros con hombrecitos verdes y luminosos, lo que equivale a decir que, para bien o para mal, desgraciadamente para mal, Poltergeist, Fenómenos especiales, es una película con el sello Spielberg. Pactos diabólicos. Bueno, en el cine hay pactos diabólicos para todo. Tanto que han llegado a constituir un subgénero dentro del propio cine de terror. Y aquí, más que enumerarlos, porque son muchos, acabamos de ver uno de ellos, casi hago una brevísima historia que es más significativa que creo. En 1950 René Clair hace ya La belleza del diablo. En el 55 Tanlará hace Margarita de la noche. En el 56 nuestro Sáenz de Heredia realiza Faustina, que es una versión del Fausto en femenino singular y en clave de humor, con una María Pérez guapísima. Y en fin, La semilla del diablo, pues El exorcista, El demoniada, Poder maléfico, la que acabamos de ver de Exorcismo, El anticristo, y la casi saga de los Damian, a quien por cierto no acaban de estar nunca. Ritos necrofílicos tampoco falta. Yo anduve con un zombie de Jack Turner,
que ha habido la posibilidad de volverla a ver hace poco en televisión, El rey de los zombies de Jan Jordan y hasta La invasión de los zombies atómicos de un tal Umberto Lenzi, que vaya usted a saber qué zombie se esconde detrás de ese nombre. Y por último, como en todo catálogo que se precie, varias películas que no me atrevo a clasificar, y que son Ella y sus maridos, de Lily Thompson, donde Shirley MacLaine tiene una especial predisposición a enriquecer a sus maridos y a que mueran después violentamente tras conseguir una rapidísima y una bien merecida infelicidad. Un ángel pasó por Blumkins, de Ladislao Akbar, y ven ustedes que estoy citando bastante cine español, para que no se diga, donde Peter Ustinov, que es abogado, se convierte en un perro por una maldición, pero después vuelve a su estado normal para que todos nos quedemos súper tranquilos. El fuego y la palabra, de Richard Brooke, con guión del propio Brooke y sobre una novela de Sinclair Lewis. Aquí Jan Simon hace un milagro en un revival espiritual de la América de los años 20. Te amo, de Len Resnick, donde hay toda una investigación de los mecanismos de la memoria y en la que defiende una tesis muy particular como cineasta, en la que podría resumirse así, algo así como que el futuro depende de la presencia del pasado. Y aquí sí quiero hacer un alto para decir sobre este director y sobre su año pasado en Marienbad, que sin tener nada este tema de paranormal, sí estoy convencido que es posiblemente la película con un clima más cercano a lo que puede ser un género, el famoso género parapsicológico. Sueño de amor eterno, de Henry Hathaway, sobre una novela de George de Boulier, una película de tono romántico, donde los personajes se encuentran más allá del espacio y más allá del tiempo. Un tiempo que retiene a Gary Cooper, jovencísimo, encerrado en una cárcel donde aparecerá el chal de amor, el chal, mejor dicho, que es prenda de amor de esa enamorada, a través de uno de esos encuentros más allá de todo. Y la mujer pantera, o la bruja, o Una noche en tren, etc. En todas ellas, lo que sí es claro es que lo paranormal es accesorio. Lo paranormal es el soporte dramático de unas películas de género, pero no es un género en sí mismo. No es esa categoría absoluta que se reclama para lo parapsicológico y que en ninguna de estas películas, ni en los ejemplos que vamos a citar después, se obtiene lo parapsicológico. Pero antes de pronunciarme sobre si lo parapsicológico es o no un género, me parece evidente saber, aunque sea rápidamente, qué es un género fílmico. Y muy socorrido es recurrir a una definición del diccionario. Y dice esa definición: modo o manera de hacer una cosa. Y en su segunda acepción, especie. Y por especie entiende el conjunto de cosas que se pueden considerar formando un grupo por tener uno o varios caracteres comunes. Tomando esta segunda acepción, tenemos dos de las características esenciales del género. La primera es su carácter de conjunto. El género es el producto de una acumulación de filmes en nuestro caso. Ahora bien, ese agrupamiento no es indiscriminado, sino que viene connotado por la segunda de las características, que es grupo formado o en formación, que debe de tener uno o varios elementos comunes. En el cine, los géneros no surgen ni a la luz de una sola película, ni su formación es rápida, sino que se va dando gradualmente en el tiempo. Tendrá un proceso de historización, tendrá su devenir, y como sujeto a las leyes espaciotemporales, se gestará en unos difusos comienzos, en sucesivas etapas de afianzamiento, de consolidación y de diferenciación, alternando con otras de decadencia y de retraso, para alcanzar por último la madurez y el pleno dominio de la expresión. Un grupo, por tener varios caracteres comunes, resulta tan incuestionable como apropiado hablar de géneros en el cine. En cualquier caso, si los films se prestan al estudio genérico, es en primer lugar porque de algún modo los géneros constituyen el objeto real que el espectador va a reconocer con seguridad, que no va a confundir con otros y que encuadrará dentro de unos aspectos fílmicos y cinematográficos. La existencia histórica de los géneros en el cine nos deja ver que los destinatarios de los films, los espectadores, son capaces de situar a estos en grupos que tienen características comunes y que coinciden o no coinciden con los oficialmente establecidos por críticos y por estudiosos del cine y por historiadores. Todos hemos oído hablar, en el más maravilloso de los lenguajes, es una película de amor
o es una película de miedo. Terminologías que no aparecen por ningún lado entre la empleada por los más eruditos y falta que haga. Por otro lado, el emisor organiza todo su mensaje sobre un sistema de reglas fílmicamente convencionales, lo que nos induce a pensar que en la base de esta comunicación existe un código, o varios, si seguimos la teoría de Jorge Urrutia que leo. Lo que caracteriza propiamente a cada una de las artes y el cine entre ellas es cierta combinación de varios códigos. Teoría que se ve reforzada por la tesis de Metz cuando afirma que para el análisis de la significación en el cine deben emplearse tratamientos precisos y complejos, y distingue entre ellos dos tipos que son como conjuntos ideales, que son los lenguajes y los códigos. Los códigos por los que se catalogan los SEMAs, y perdonen la terminología. SEMA es un conjunto, es un signo icónico, es un conjunto de imágenes. Es mucho más amplio que una palabra en el lenguaje verbal y que corresponde más bien a un enunciado entero. Pues bien, estos enunciados se catalogan a fin de reconocerlos en unas articulaciones posibles, y estos códigos que se emplean rápidamente enumerados son códigos del reconocimiento. Se basan en un principio de economía en el recuerdo de las cosas que se percibidas y en el recuerdo de las cosas que ya conocemos. Y así, tras ir viendo filmes sin otro orden cronológico que aquel que marca la propia posibilidad del espectador, se seleccionan consciente o inconscientemente una serie de rasgos particulares que al reconocerse en otro film facilitan la clasificación de este. Un ejemplo, el icono hombre a caballo. El icono hombre a caballo puede adquirir alguna de estas connotaciones. Puede ser vaquero, espadachín, guerrero medieval, soldado indio o la muerte. Y ello en función de todas las relaciones estructurales entre los diferentes componentes de cada película. Lo situarán en un género, o cuanto menos lo excluirán de otros géneros con toda seguridad. Por los elementos de estos códigos de reconocimiento, el espectador, en fin, va a saber situar genéricamente a cada película. Los códigos iconográficos son muy amplios porque generalmente hacen falta varios elementos iconográficos para establecer esas relaciones estructurales que se producen entre los componentes de cada película. Ejemplo, caballo más vaquero más oeste americano, no hay duda de que es un western. Caballo más vaquero más un circo en París, no hay duda de que no es un western, será otra cosa. En el primer caso, los SEMAs de reconocimiento sí son suficientes para encuadrar genéricamente un film, mientras que en el segundo tan solo nos sirven para excluirlo de un determinado encuadramiento, siendo necesario que haya más elementos iconográficos estructurados a fin de llegar a una acertada clasificación. Pero también estos códigos iconográficos son reconocibles a través de todas las variaciones icónicas posibles, o sea, de todas las variaciones de la imagen de ellos mismos, porque se basan en unos vistosísimos SEMAs de reconocimiento a simple vista. El hombre muerte, por ejemplo. El hombre muerte es reconocible en el mismo momento de su aparición y pese a caracterizaciones muy diferentes en películas también tan dispares como Destinos de Fritz Lang, o como El séptimo sello de Ingmar Bergman, o como Macario de Roberto Gabaldón. Intervienen también los códigos del gusto y los códigos de la sensibilidad. En realidad se trata de una serie de figuraciones muy preestablecidas que hacen fácilmente reconocibles incluso las variaciones argumentales imprevistas. Los actores, por ejemplo, su fisicidad, cómo son, y el comportamiento que de ellos se espera, sobre todo en cada film de género, son un ejemplo muy clásico del funcionamiento de estos códigos. Gary Cooper, por ejemplo. Gary Cooper puede presentar todas las connotaciones de malo en un western, sobre todo. Pero todos sabemos de antemano que Gary Cooper va a variar a lo largo de la película para adaptarse a las convenciones del bueno. John Wayne, otro ejemplo. John Wayne no va a ser nunca un desalmado. Sí va a ser un noble rudo, o sí va a ser un viejo vaquero al que las cosas ya no le salen tan redondas como le han venido saliendo. Y de la deliciosa pareja de tantas comedias entrañables como Katharine Hepburn y Spencer Tracy, todos sabemos que acabarán queriéndose por encima de todas las dificultades o de todas las diferencias. Y eso, pese, incluso llegamos a pensar que esas diferencias y esas dificultades enormes están puestas por los perversos guionistas para que acaben queriéndose muchísimo más. En fin, Douglas Fairbanks es en sus películas el caballero sin miedo, el hombre rebosante de alegría de vivir,
que va a subir a un mástil, se va a tirar por la vela, va a rajar una cortina, se va a arrojar por la borda al mar, va a luchar con tiburones, y todo ello sin perder la sonrisa ni perder el tupé tampoco. Es infatigablemente atlético Douglas Fairbanks. Red Button es el perfecto y es el simpático y perdedor secundón de todas las películas americanas. Doris Day es la buena chica, que vamos a hacer. Y Mae West es esa mujer sensual de una vertiente doblemente rica. Hay también códigos retóricos que son de una gran flexibilidad, que permiten un amplio margen de juego, que se ve subrayado por la opinión pública en un proceso de regreso. Son recogidos de alguna película, los asimilan y luego son utilizados estilísticamente de nuevo por los autores, llegando a convertirse así en modelos claramente diferenciados. Baste pensar, por ejemplo, en los muelles desiertos, brumosos, oscuros, con ese suelo brillante y grandes grúas al fondo, que connotan impresión de dureza y de soledad en el cine negro. O las praderas semidesiertas, bajo un sol calcinador cuyos límites se pierden entre la lejana bruma, que connotan también una impresión de dureza y de soledad, pero en el western. Ese es el funcionamiento de los códigos retóricos. Los códigos estilísticos, que suelen connotar una marca de autor. Por los códigos estilísticos sabemos cuál es la realización típica de una situación emotiva, o también la realización típica de un ideal estético, técnico o estilístico. Basta recordar tan solo que las películas de Fellini, de Visconti, de Berma o de Ford son ante todo eso, y las vamos a ver porque son películas de Visconti o películas de Ford o películas de Fellini. Y por último, los códigos del inconsciente, que estructuran las impresiones recibidas y estimulan reacciones capaces de expresar una situación psicológica. El hecho fílmico, en cuanto enmarcable en un género, tiene, a mi modo de ver, dos matices muy generalizando, y para ir recogiendo ya verlos. Uno de ellos sería el grupo de características significativas, lo que se llaman unidades, por aquellas que el espectador, al reconocerlas, encuadrará a la película en un apartado que venimos llamando género, donde ya tienen a otras películas de iguales características. Las más comunes, y las enuncio solo porque creo que son muy claras, son la historia que se cuenta, su propósito último, su intencionalidad, la estructura de los personajes en su doble vertiente de construcción física y de definición psicológica también, las razones por las que los personajes están donde están, el ambiente en el que se desenvuelve la acción, que es el espacio dramático, el lugar donde se desarrolla la acción, que es el espacio físico, la planificación y el ritmo cinematográfico, la iconología característica de cada película, la música y la utilización. Vamos a tener un ejemplo claro, y también es muy claro de que la música de las películas de romanos no tiene nada que ver con las películas de la música del oeste, y la propia historicidad del género. Como se ve, todas estas unidades, a excepción de la última, la historicidad, son encuadrables dentro del campo de la teoría fundamental del cine. Las 4 primeras en la dramática, las 3 siguientes en la cosmología y en la iconología las 2 restantes. La última cae dentro del campo de la historia del cine. El segundo gran matiz al que me refería recogería una decidida voluntad del autor al escoger el modo o al escoger la manera de hacer su película, de contar su historia. Una vía de codificación es esta manera clara en que el autor se enfrenta con la realidad, la ve, la desarrolla y la organiza a través de la narración de una historia y de unos personajes, utilizando de un modo muy peculiar los elementos que se estudian en la teoría fundamental del cine, que son los que acabamos de ver. La obra resultante tendrá un carácter propio, es lo que se llama, que lleva el estilo del autor. El estilo es uno de los elementos importantes para conocer a una película de género, como vamos a ver después. Es claro que nos estamos moviendo ahora también en el campo de la estética, pero parece que un género es mucho más género cuanto más estable, cuanto más constantes y cuanto más fácilmente reconocible son esas unidades de sus códigos y el empleo que de ellas se hace con relación a las estructuras narrativas que le son peculiares a cada género. Por eso, el más genuino y el más reconocible y el más elemental y el más específico de todos los géneros es el western, las famosas películas del oeste. La respuesta del público, porque el último análisis consiste precisamente en lo que el público dice, juega a este respecto un papel que es principal. Pero este tema cae también dentro del campo de la sociología del cine. Con esta perspectiva sobre el género,
podemos entenderlo como un conjunto de películas que tienen cierto número de unidades comunes, que reciben impulsos idénticos desde la estructura, o sea, desde ese núcleo por donde cada película es lo que es y ninguna otra, y obligan a reaccionar a sus personajes, e incluso obligan a reaccionar a los espectadores de una manera determinada, porque si le obligan a reaccionar de otra, estamos hablando ya de otro género. Sus historias pueden ser coincidentes o no, y tener varios puntos de contacto o no con cualquiera de los otros géneros, pero emplean el lenguaje cinematográfico de una manera peculiar, sin excluir, por supuesto, esas individualidades que hay en toda arte del cineasta que quiere hacer las cosas sencillamente como cree que debe de hacer. Cerremos esta consideración general sobre los géneros con un repaso muy rápido sobre aquellos donde se encuentran fenómenos paranormales. En el western, película como El Topo, de Jodorowsky, película completamente alucinada y alucinante. En el género policíaco, de Entre los muertos, de Hitchcock, Mil ojos tiene la noche, de John Farrow, o Mártires negros, de Fregonese. En el musical, Vuelve a mi nave, de Minelli, ya hemos hablado de ello. En la comedia, Me enamoré de una bruja, de Richard King, con King Noah, y Jack Lemmon, que es su hermano, donde hace unas cosas graciosísimas, como por ejemplo, cada vez que mueve la nariz, se apagan las luces o se rompen las botellas del mueble bar. El fantasma o la señora Muir, de Mankiewicz. En el cine bélico, Dos en el cielo, de Victor Fleming, también hemos hablado de ello. Terror, Carrie, de Brian De Palma, o Terror en Amityville, o Yo anduve con un zombie, de John Turner. En el género histórico, El manuscrito encontrado en Zaragoza, de Bogier Hacks, o En Quo Vadis, de Mervyn Leroy. El religioso, La canción de Bernadette, de Henry King, o Los jueves milagros, de Orlando. En el documental, El poder de la parapsicología, o todos los documentales realizados sobre Kurashev y Ten Hag. Y en la ciencia ficción, bueno, pues también vas a recordar la serie del espacio y la serie de las galaxias. Y encuadrado el género de terror, en el género de terror, o con características propias, que es el tema que venimos debatiendo, hay un hecho incuestionable. Las últimas películas realizadas con temas paranormales han supuesto unas aportaciones técnicas importantes para el cine, sobre todo en tres facetas cinematográficas. El maquillaje como configuración de personajes característicos, y recordamos aquí a Fred Williamson. O la fotografía como la manera específica y original de presentación de lo filmado, y vamos a recordar a George Frederick Hunsford o a John Alton. O los efectos especiales como construcción fílmica, para dar credibilidad a unos hechos no naturales y sin los cuales el posible género paranormal sería dificilísimo de creer, como por ejemplo Wally Rivers, Douglas Trumbull, Con Peterson, Tom Howard. Tal vez los nombres no lo digan mucho, pero sí aclarando que son los equipos habituales, pues de los Kubrick, de los Lucas, de los Spielberg, que hacen cine por esos mundos de Dios. Y junto a ellos, y una mención a los ya legendarios maquilladores Pierce, Wersmo o Aston, al fotógrafo Frame y a los responsables de efectos especiales Alton, O'Brien y Harryhausen, nada menos que de la gloriosa metro de los años 50. También pueden buscarse en las películas citadas los fundamentos estilísticos, que meramente enunciado, porque creo que vamos muy mal de tiempo, serían el surrealismo, en cuanto a que hace referencia al mundo del inconsciente y de los sueños. El expresionismo, en cuanto a que dan una visión deformada de la realidad. El romanticismo en algunos de los elementos, como por ejemplo los cementerios, las invocaciones al más allá, el diablo, el amor después de la muerte o en la separación. La base literaria suele darse con mayor frecuencia en la literatura fantástica. Entre los clásicos, los autores más adaptados han sido Poe, todas las películas ya citadas, y citar una excelente versión del extraño caso del señor Valdemar de Einstein en cine mudo, Henry James, La otra vuelta del tornillo, de donde saldrá Suspense, Wells, Wayne Iris, de donde saldrán Mil ojos tiene la noche, o Los hombres leopardo, y junto a los más actuales, Stephen King con Carrie y el resplandor, David Seltzer con La profecía de Richard Donner, o William Peter Blatty, el autor del Exorcista, de donde sacó Friedkin su película. Sin duda, lo paranormal ha tenido mucha más fortuna en lo literario que en lo cinematográfico. Como final, bueno, me temo que casi como final, vamos a detenernos en el enunciado de los elementos estructurales del cine con temática paranormal para adentrarnos un poco más
en el tema que nos trae hoy de cine y parapsicología y ver hasta dónde llega lo parapsicológico en lo cinematográfico. Me ha parecido muy conveniente seguir el método de estudio a partir de las funciones de los personajes que propone Vladimir Plot para los cuentos maravillosos, porque creo que el personaje es el elemento que más destaca en las películas conocidas que conocemos ahora y que yo creo que conocemos todos con tema paranormal, y así nos entenderemos mejor, y como aquel que ha conseguido una caracterización mucho más clara por lo menos hasta el momento. Vamos a entender al personaje entonces como aquel que realiza una acción definida desde el punto de vista de su significación y el desarrollo de la trama, como el que tiene una función en el tema. Vamos a considerar al personaje como el agente de la acción. Por lo tanto, pasará a tener una consistencia psicológica. Lo vamos a hacer persona y participante en una esfera de acciones. Lo vamos a definir en una palabra por lo que hace. Ha sido ya definido por el propio Plot y también por Greimas como actantes, otra palabreja. Actante entienden ellos como entes dinámicos que engendran acciones, conductas y comportamientos. O sea que tienen una variedad de funciones y son el hilo conductor de las propias acciones. Y más, en las últimas películas con tema paranormal se constituyen como ejes narrativos centrales del film. Están en estas películas suficientemente caracterizados y por tanto son perfectamente reconocibles por sus atributos. Tienen una unidad psicológica, es decir, son psicológicamente probables. Vamos, que con un poco de imaginación ustedes pueden decir, este es Gavilán, este otro es Ramos, aquel es Jordán Peña que va siempre cargado con sus aparatos y con sus medidores, y aquel otro tiene un anillo igualito que el que tiene Jiménez del Oso, por ejemplo. Esta unidad psicológica viene dada por los comportamientos y por las conductas, y son, sin más, entramos en ello. La víctima suele ser la mujer o un niño, para que se dé ese proceso de identificación-protección en el espectador. El agresor, el muerto o el espíritu, para entenderlo. El donante, el personaje que brinda un beneficio y que van a estar aquí representados por el medium o por el dotado. El héroe, que es el salvador enamorado de la víctima. Los auxiliares del protagonista, que brindan la ayuda necesaria y que suelen coincidir aquí con ideas, o sea que son arquetipos. Y estos arquetipos son el parapsicólogo, que es la versión moderna de la ciencia psicológica, con dos variantes, el parapsicólogo convencido y el parapsicólogo dubitativo, el sacerdote o la visión religiosa y el psiquiatra o psicólogo, que van a ser la visión un tanto racionalista y reaccionaria o cuanto menos tradicional de la ciencia. En cuanto a los niveles fílmicos, tenemos, para seguir viendo dónde será lo paranormal, para buscar lo paranormal en el cine, un nivel argumental, que es el conjunto de las peripecias, el conjunto también de las técnicas narrativas, los aspectos formales y los aspectos estructurales de una película, o sea, cómo el espectador se entera de la historia que le están contando. Y el nivel temático, generalmente suele haber un nivel temático principal y varios que se le subordinan, entendiendo por tema la reducción a idea de una película, o sea, su codificación. Esta película es un western, esta película es de terror. Y el ideológico, que es la concepción del mundo y de la vida que ha impreso el autor, obedeciendo a unos esquemas, a un esquema moral y a un punto de vista personal. Estos tres niveles puestos en relación coherente es lo que van a dar el sentido a cada película. Y en estos tres niveles solo encontramos lo parapsicológico entre lo temático secundario y algunas peripecias de lo argumental, con independencia del tratamiento formal, que siempre será típico de terror, y la intención del propio autor, que siempre será de género y de género de terror, como vemos, bien poco. Y por el momento ni siquiera teóricamente puede darse el hecho de que ese nivel temático secundario rompa unas leyes de género e implante las suyas propias. Pero ¿cuál es la estructura de un film? Bueno, es esa fuerza que coordina todos los elementos que acabamos de ver. Es una interacción, es un sistema, es una dialéctica. Y palabra que tampoco puede faltar en una conferencia que se ofrece y que ya está dicha. Una dialéctica de los movimientos, además. El sentido del todo va a depender del sentido de cada una de las partes, de su relación entre ellas y de su relación a la vez con el todo. Y ese todo no es paranormal.
Si no, ya lo hemos visto, es comedia, es terror, es ciencia ficción. O sea, géneros clásicos establecidos de los que el aspecto parapsicológico no es más que un segmento, o sea, una parte de una unidad estructural. El narrador plantea el tema desde fuera de la película y las consecuencias dominantes no son paranormales ni mucho menos. No son diegéticas, y perdón por esta otra palabreja, o sea, no están íntimamente de acuerdo con el tema. Y lo vamos a ver desmenuzando las partes de la estructura y viendo las funciones paranormales de cada personaje en cada uno de ellos. El arranque de una película. El arranque da el tono, el motivo de cada relato. Y el ambiente del filme, que es el que va a preceder inmediatamente al desarrollo del que va a ser generador. La función de la acción es aquí, ruptura sentimental o familiar, de dos maneras. La muerte violenta del agresor, esposo o amante, y más rara vez padre, o la situación de inmediata soledad de la víctima. En el planteamiento cumple dos funciones de manera clara y breve. Es la presentación de los personajes del relato y la presentación de los conflictos o de los conflictos del relato. La función aquí es, sobre la víctima protagonista recae una prohibición, una orden o una proposición. Aparece de manera repentina la desgracia, en un momento en que la víctima es especialmente feliz o empieza a ser especialmente feliz. Felicidad subrayada con énfasis por los guionistas para que sirva de contraste con las desgracias que van a venir a continuación. El desarrollo temático. La acción y los personajes se han ido ya tejiendo en conflictos que progresan dramáticamente en la acción y en interés. Se conocen en profundidad a los personajes y a su entorno. Y al ser la parte más larga de cada película y narrar la diversidad de acciones y de situaciones que encierra la trama, son necesarios los cambios de ritmo según las escenas o las secuencias que se narran. Y las funciones de la acción son aquí. Se transgrede esa prohibición primera según corresponda a las formas de la prohibición. Y aparece el agresor del protagonista, el malo para entenderlo. El agresor acosa a la víctima. El héroe ayuda a la víctima y deciden actuar. El donante brinda, el médium o el dotado brinda su beneficio, brinda su ayuda. Y se da el contacto con los auxiliares del protagonista. El parapsicólogo comienza el estudio del fenómeno para comprobar la existencia real del problema. El sacerdote y el psiquiatra van a tratar de convencer, de disuadirlos a los protagonistas con razones de fe o de ciencia, o sea, con razones de dogma. El agresor es el momento en que el agresor daña a uno de los auxiliares o donantes. Es el momento en que el agresor va a matar generalmente a la medium, que es la que suele morir primero en estas películas. Continúan las pruebas de la pareja víctima-héroe por parte del agresor. El agresor le sigue haciendo ferrerías. Y la víctima va a recibir una marca o una señal para que quede claro de que aquí está pasando algo raro. Los auxiliares en este momento llegan a conclusiones definitivas. El parapsicólogo va a confirmar la existencia del fenómeno y el psiquiatra va a conformar la patología del caso. Y llegamos al clímax, que es el momento álgido de la acción, el punto clave de la historia. Tras el desarrollo, que por un lado hemos visto que la tensión dramática ha ido ascendiendo y por otro el espectador conoce ya todo lo ocurrido, tan solo le falta saber el porqué y qué significado tiene. Por su misma intensidad, el momento de clima no puede ser largo porque llevaría a un agotamiento psíquico del espectador, lo que se llama en términos técnicos el anticlímax. El clímax debe impactar, debe impresionar, pero nunca debe dejar la mente en blanco del espectador. La función es aquí, la víctima y el héroe se enfrentan en combate al agresor. Y el desenlace. Tras esa máxima tensión, el desenlace viene a ser como una transición relajante hacia el fin definitivo de la narración. La acción es, el agresor es vencido. Y se dan las explicaciones técnicas y científicas de los auxiliares. Y el fin, momento último del tiempo de lo representado y del tiempo de la propia representación. Su principal característica es la de ser cerrado. Cualquier otra idea sobre el qué pasará a los protagonistas es objeto de otra película que narra estas nuevas peripecias. Esa es otra historia, como decía el entrañable Mustache, de Irma la Dulce. La función de la acción aquí, en el fin, es obligada. La víctima y el héroe se casan, con lo que los papeles de héroe y víctima se van a cambiar y lo que supone, y deseamos que serán felices y que comerán perdices, que es la manera tradicional de terminar las narraciones de nuestra cultura. Y ahora ya sí, por último, conclusiones telegráficas para cierre de la misión, o sea, cerramos el titular que se dice hoy. Lo parapsicológico en el cine hemos visto que no tiene códigos genéticos claros,
que tampoco tiene un estilo propio, que no hay una intencionalidad del autor en crear ni en utilizar los códigos específicos de cada género. Su voluntad es tomar y comunicar los géneros de terror, principalmente de terror. No es recibido por el receptor. El receptor es la manera pedante de llamar al señor y a la señora que pagan en taquilla y van a ver la película. O sea, que no es recibido por el espectador como tal género y por lo tanto no lo codifica como tal género. Solo participa de aspectos secundarios y temáticos de los niveles fílmicos y carece de una estructura específica y densamente cinematográfica. Por lo tanto, no creo que no podemos hablar de un género parapsicológico, sí de parapsicología ficción. Y en lugar de especular sobre este tema, propongo estar mucho más atentos a la terminología que nace del público espectador, más que a la surgida en el laboratorio o en conferencias como esta, donde ya mismo les estoy pidiendo perdón por la utilización de términos, de palabras casi como sema, diégesis, códigos estructurales y hasta articulaciones físicas. Al fin y al cabo, la lengua, como un conjunto de convenciones se actualiza en el habla. Que el habla es un conjunto que como acto individual sí tiene una resonancia social. Y yo creo que habrá que estar alerta hasta que digamos cosas más o menos como esta. Voy a ver una parapsicológica. O chorbo, vete a ver tal película que es parapsico y mola cantidad. O dan una parapsicológica por la tele. Porque mientras sigamos escuchando lo de vete a ver esta película que es de miedo, o la de esta noche por TV es de terror, y por favor, lo de TV y lo de terror esta noche, entiéndanlo como referido a género cinematográfico, no con ninguna intención aviesa ni traviesa por mi parte. Pues bien, mientras sigamos escuchando esto y no lo otro, no se estará avanzando mucho, yo creo, en la divulgación y en la aceptación de la parapsicología como un intento mucho más serio que el de la mera elucubración por personas no siempre cualificadas y generalmente por las revistas de poder. Acabo, gracias y perdonen la extensión y la técnica. Tenemos una media hora para poder hacer comentarios y para poder hacer preguntas, aprovechando que tenemos a José de Uña, que creo que debe ser de las personas que más sepan sobre este tema y que desde luego a mí me ha dejado impresionado con la conferencia de hoy. Entonces, tenéis vosotros la palabra. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta, comentario o cualquier cosa de este? Bueno, un comentario en relación con la película propiamente dicha, que aquí se ha empleado, por ser de terror, curiosamente, la sombra táctil. Lo hemos visto, cuando aparece la imagen de la hija y la sombra toca y cubre completamente a la madre. Y esto me recuerda a que fue un español precisamente el inventor de la luz táctil, José Valdelomar, que tú le conocerás, ¿no? Pues ya por el año 21 o así inventó este truco de cine, de dar una sensación o de poner una idea, una cosa, simplemente por medio de la luz, que de alguna manera, por una puerta o una ventana que se abría, iba a incidir sobre un determinado objeto o sobre una determinada persona. Nada más que este comentario y perdón por lo que pienso. Yo sí quiero aclarar que contestaré lo que buenamente pueda y sepa sobre cine. Os pido que por ejemplo, tú seas el que contestes a todo parapsicológico. Se sabe de parapsicología. Ahora, yo de cine entiendo poquísimo, por eso nos lo repartimos. Sí. Hay... Sí, como yo lo lamento. De hecho, el tema de la película Tema del Exorcismo va a ser tratado más el próximo sábado, porque el próximo sábado le toca hablar a José Luis Jordán y que va a hablar específicamente sobre el exorcismo, sobre las cuestiones del exorcismo. O sea que, si nos planteamos ahora sobre el tema del cine y parapsicología... Bueno, por favor, yo quería saber si esa película que nos han presentado está hecha anterior al exorcista o posterior. Está hecha posterior al exorcista. Este es un cargo. No solo eso, sino que durante, mejor dicho, para emplear la promoción de esta película se utilizó la ambigüedad del título. A esta película se le llamó Exorcismo porque anteriormente estaba proyectándose en las pantallas exorcistas. Sí, ¿es español? ¿Es una es español? Sí, es un producto típico hispano, desde el director al guionista a todo. Es un campo. Sí, lo que hemos visto creo que no es más que un resumen, ¿no?, de la película como tal. Sí, es el final. No, son las escenas
No, lo que se ha visto en esta película son las escenas importantes de la película del exorcismo. No, el final del No. Ah, bueno, el pero... final del exorcista. Ya, pero que es la película... Cuando el exorcista muere el exorcista y aquí se muere. Se cae por la... No lo sabemos, aquí solo se cae por la cadera. No sabemos. No, pero queda vivo. Queda vivo. No, sí, contestando concretamente a su pregunta y remarcando el tema. Se estrena en el mismo año y desde luego hay un aprovechamiento. Esto por otra parte en el cine pasa siempre, o sea que tampoco hay que rasgarse mucho las vestiduras, y en el cine español más. Una película crea una moda y a raíz de esa moda nos tenemos que tragar todo lo que venga a continuación, hasta que venga otra película. Bueno, sí insisto en este. Juan Bosch no, porque Juan Bosch es un director. Bueno, me gustaría no entrar en calificaciones de ningún tipo sobre cineastas españoles, pero en cualquier caso, Jacinto Molina es un hombre que yo insisto en que creo que se merece otro ambiente cinematográfico y otra producción. Él sí es el introductor de lo que decía antes, ¿no? De elementos nuevos en el terror, como es lo mágico, como es lo esotérico y como es el sexo, aunque aquí creo que se ha perdido mucho. Sí, pero productor en películas españolas, que ya saben producido. Sí, claro, es que Hollywood es inalcanzable. Claro. Menos. Pero bueno, ese introductor es copiador, diría yo. No, yo a Jacinto Molina no le llamaría copiador en absoluto. Yo diría que tiene mejor o peor fortuna. Y esa mejor o peor fortuna no se puede desligar, desde luego, por la capacidad de producción del cine español y sobre todo de producción de estas películas donde los presupuestos dan risa. Por lo tanto, yo no diría que copie nada. Y también hay que tener en cuenta que el título de la película y la comercialización, o sea, desde cómo se lanza la película publicitariamente hasta el momento de estreno, no es una cuestión que competa ni aquí, ni al director, ni al director, ni mucho menos al guionista, sino que es una cuestión de producción y que compete a los productores. Acusemos de lo que sea a los productores y a los distribuidores españoles que se aprovechan de otros trenes. Yo he visto, no entiendo nada de cine, pero he visto a Paul Naschy su caracterización del hombre lobo, pero me parece que con los medios españoles está bastante bien. No solo para los medios españoles. Yo insisto, Paul Naschy como transformista ha merecido un premio en un festival internacional de cine. Insisto, gustará más o gustará menos, pero creo que hay un trabajo realizado con absoluta honestidad, ¿no? Yo eso no se lo discuto a Paul Naschy, desde luego, y se lo reconozco además como valor. ¿Qué concretamente ha hecho el guión sobre el cine? Sí, hay algo que me ha traicionado, que debía de haber dicho en la presentación, y que lo voy a decir yo. Y es que me gustaría olvidar ese tema, me gustaría que no fuera tocado. Ahí está, pero en cualquier caso sí te voy a decir que me cabe el honor de tener en televisión como un tema parapsicológico el máximo pateo de audiencia conseguido en televisión española, lo que me parece todo un récord. Una cosa que quisiera, por ejemplo, la película esta de la brujería, bueno, no sé si es una de la brujería, una del exorcista, así en conjunto, pero es el maquillaje que le dan al protagonista que hace de poseso en la película, y sin embargo, en otras escenas anteriores, cuando aparece el sacerdote exorcizando en otro país a otras personas, nativos de esa tierra, que no parecen tan maquillados como el protagonista en la película. O sea, yo veo ahí el contraste como si quisieran llamar al espectador hacia ese poseído. Vamos, que veo ahí el contraste de maquillaje. Sí, esto obedece a una serie de convenciones cinematográficas. Yo extrapolo el tema a ver si queda claro. Estoy de acuerdo contigo y creo que eso tiene una intencionalidad en cualquier caso. Viene a equivaler a la misma razón por la que una negra puede aparecer desnuda y una blanca no. Una blanca siempre tiene que haber algo que dificulte la visión. Es una convención. En cualquier caso aquí sí creo que tiene una función dramática, y es la de centrar la atención en el personaje de la historia que se está contando específicamente.
Todo lo que ha aparecido anteriormente del exorcista quiere decirnos únicamente, este es un exorcista. Y tenganlo ustedes en cuenta para cuando pase lo que va a pasar. Y no interesa más que saber que Max von Sydow es un exorcista. Y luego ya, cuando el exorcista tiene que enfrentarse con el oponente, con el agresor que llamamos aquí de la película, entonces el agresor tiene que tener mayor entidad, obedeciendo a una regla de cine que dictó Hitchcock, que es que una película es más interesante y mejor película cuanto mejor y más interesante sea el malo de la película. Y las películas de Hitchcock están construidas a base de malos. Cuanto más malo es el malo, más te apetece la película de Hitchcock. No digan a JR. Sí, pero por desgracia no la dirigió Hitchcock. Bueno. Ah, sí, aquella terrible, sí. Ay, la del cuchillo eléctrico. ¿Cómo se llama? No, es que ahora no, es que como está en Sobrenatural. está la cosa. Sobrenatural. Sobrenatural. Sí. De Sobrenatural voy a hablar muchísimo. Y es Sobrenatural fue precisamente una idea mía que no pasó de idea, lo único que se tomó fue un argumento, porque yo quería hacer una película parapsicológica y dijeron que no, que había que hacer una película de terror. Y se acabó. O sea, me acabé yo, quiero decir, ¿no? Bueno, pues por razones obvias. Por una razón muy obvia que ustedes no conocerán. Yo no he visto la película y no que quiera salirme del tema, es que no la he visto, sencillamente. Pero, por ejemplo, hemos visto con el mismo tema Entity, donde los resultados tampoco son mucho mejores. O está por ahí Viaje alucinante a la mente de Ken Russell, donde los resultados tampoco son infinitamente mejores. Ken Russell ahí maneja dinero, maneja unos presupuestos donde posiblemente habría que haberle exigido unos resultados mejores, aunque solo sea en efectos especiales y en maquillaje y en fotografía. Ya he dicho que creo que son las tres grandes aportaciones de lo paranormal a lo cinematográfico, por el momento, que no ha conseguido ni mucho menos. Yo pienso que en estas películas, incluyendo Sobrenatural, se abusa un poco de la sangre. No sé si es como una cuestión morbosa para el espectador, porque no es necesario que el demoniaco, el poseso, tenga estigma o empiece a echar sangre por la boca o cosas de estas, ¿verdad? Porque son unos cuadros más dulcificados, aunque sean muy patológicos. Yo creo que el cine nos exagera demasiado buscando el morbo del espectador. El que se asuste, que le dé un repelús, el que vaya diciendo qué miedo, oye, qué horror, porque precisamente el día de la proyección de esa película de Sobrenatural, cuando haya mirado una prima mía que asustadita agarraba mi brazo, no hacía más que preguntarme, pero ¿y esto es posible? ¿Esto puede ocurrir? Oye, el cuchillo persiguiendo a por todas partes, y claro, me decía, pero esto puede ocurrir, digo, puede ocurrir, pero en todo menor. En todo menor, no te lo cuenta como está la película, porque eso es especular. O sea, que fue todo porque se moriría ya hasta el apuntador. Está usted diciendo que fue todo un éxito. Pero ahí, mire, en lo que usted... Porque entonces ya la película de científica no tiene nada. Está, claro, ya lo sé que el comercio es, el que va a ver una película de terror pues va a sufrir y a pasarlo muy mal. Pero si a la parapsicología nos da un poco de cientificismo, hay que, yo creo que el productor de la película se tenía que limitar un poco más bien a la ciencia, no exagerar los detalles esos morbosos, que resultan ya de mal gusto. Mire usted, señor, el productor es un negociante. Sí, ya. Hay una norma también muy clara para el productor, que es que cuanto la gente más llore, más se divierte, más en lo que sea, pero más pasan por taquilla, que es el resultado final. A ningún productor, no solo hay a ningún productor, que es el vil ente del dinero en el mundo del cine, sino a ningún director, que parece ser que puede ser el ente intelectual y demás, se le puede pedir que haga la película que no quiere hacer. Por un lado. Por otro lado, una película siempre se busca el gancho para atraer a gente a verla. Lo parapsicológico, que es un poco lo que yo quiero decir, usted ha tocado los dos temas, no ha entrado de ningún modo en el cine todavía. Se han empleado determinados elementos parapsicológicos, dramatizándolos y, entiéndase, desorbitándolos a lo mejor bajo la óptica
de ustedes que son especialistas o entienden del tema, para conseguir unos efectos dramáticos determinados cara al espectador, que tienen que reconocer que la mayoría no va a ver eso. Y desde luego lo parapsicológico se ha subordinado, no solo en España, en toda la producción nacional, mundial, se ha subordinado al terror. No hay película parapsicológica, hay película de terror. O hay una comedia donde aparecen cosas paranormales. Creo que hemos dado un repaso agotador, pero lo más amplio posible, porque me he esforzado en que quede claro que en todos los géneros que se conocen y que se admiten en el cine hay películas importantes que tratan hechos paranormales, pero no hay ninguna película paranormal, ninguna. Es que sabes una cosa, yo creo que realmente los casos paranormales se dan en películas que no son de tema paranormal. Por ejemplo, esta de 100 ojos tiene la noche, entonces estas que están saliendo que de repente hay un caso de telepatía o un caso de premonición, y no es una película paranormal, es una comedia, porque las paranormales lo tocan de paso, de refilón, y muchas películas que están poniendo ahora realmente pues tocan de momento pues es un caso de telepatía o la premonición o tal. Y sin embargo las películas realmente paranormales, es que vamos, por ejemplo, son el Poltergeist, es una película con unos efectos especiales preciosos, pero es que se pasa, o el de esta de lente, o la cosa, esas es que son de pasarse. Ahora, realmente lo paranormal está en películas que no son de tema paranormal. Estoy de acuerdo, y ese ha sido... La gente sale diciendo, pero ¿y esto es la parapsicología? Pues esto es de locos, esto es de locos. Ese ha sido mi final, ese precisamente ha sido mi final, que creo que da lugar a una serie de activistas, etc. Y además que creo que el cine paranormal o parapsicológico está por hacer. Y también recuerdo que defiendo la tesis de que posiblemente para comenzar el género cinematográfico más idóneo para lo paranormal sea precisamente el documental. El documental. Un documental serio, un documental científico, un documental entretenido al mismo tiempo. Ahí es donde